Hola mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Los saludo en el amor de Cristo. Vengo con un breve, un breve estudio del Antiguo Testamento que nos habla de una mujer que fue muy malvada, que hizo mucho daño en la tierra, que nunca se arrepintió de sus pecados, de la idolatría, de la prostitución, de la lujuria, sino que cada día más se llenaba más de vanagloria y le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Esa mujer, el tema es largo, pero vamos a ver si lo podemos decirlo en un solo video, si no tendremos que hacer la segunda parte. La mujer se llama Jezabel y fue una mujer muy malvada, muy llena de demonio por dentro. Incluso no tenía temor hacia Dios. Y comencemos leyendo este estudio. El tema se llama así: este espíritu demoníaco está invadiendo las iglesias y nadie se da cuenta. Jezabel. Este espíritu demoníaco está invadiendo las iglesias y nadie se da cuenta. Es sorprendente cómo este espíritu causa destrucción en las iglesias y en las familias. Es muy posible que haya oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida, pero la gran mayoría de las personas creen que solo está asociado con los pecados de prostitución, perversión. Sin embargo, en realidad no es solo el espíritu de Jezabel, posee muchas características que obstaculizan en el crecimiento de las iglesias y aleja a las personas de la presencia de Dios. Y ustedes deben de estar preguntándose, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Es considerada la peor mujer en todo el Antiguo Testamento. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Santa Escritura. Estuvo casada con el rey Acá y trajo práctica pagana a Israel. Eso desagradó mucho al Dios que creó los cielos y la tierra. Ella fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de persuadir a su esposo a adorar a un Dios distinto al Señor. Ella apoyó a 850 profetas de los dioses Baal y Acera. Estos profetas realizaron rituales detestables, provocando la ira del Dios de Israel. Y mal que habitaba en el corazón de Jezabel fue tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes, levantado por Dios, huyó con miedo de su amenaza e incluso le pidió al Señor que le quitara la vida. En el libro, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 4. Nos dice por qué Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, porque Elías le tenía miedo a esa mujer. Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó de valor a Elías y él regresó y profetizó que ella tendría una muerte sangrienta, que los perros se comerían su cadáver, y exactamente eso sucedió. La Biblia nos dice que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y por eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió unos hombres a matarla. Invadieron el palacio y tiraron a Jezabel por la ventana. Jehú luego la atropelló con su caballo. Cuando iba a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos, y a que los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso, cuyo único propósito es destruir la autoridad de Dios, y su objetivo favorito es la iglesia. Lamentablemente, en casi todas las comunidades cristianas hay una Jezabel que engaña a las personas y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos
para derrotar este espíritu, para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero ¿cómo determinamos si el espíritu de Jezabel habita entre nosotros? ¿Hay alguna característica que pueda indicar la presencia de una Jezabel en su iglesia? Y la primera es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, en la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Jezabel practicó tanto la prostitución sexual, traicionando a su marido, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas no están viviendo una vida en santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben de tener cuidado con quien coloca ante el altar para administrar. Sé que todos somos pecadores, imperfectos, pero la persona que está a cargo de un departamento en la iglesia se necesita que esté viviendo una vida de santidad. Una persona que está en el pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para llevarlo o desempeñarlo, porque necesita ser restaurada. Debemos hacerlo con amor y paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación que existe, también está la prostitución espiritual. Muchos miembros de la iglesia son rebeldes hacia la comunidad donde se reúne. Personas así saltan de rama en rama buscando dónde encontrar a alguien que les agrade, y todos los días busca una iglesia y un pastor que les cumpla sus deseos, y cuando no están satisfechos crean intriga para socavar el liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La idolatría nos dice que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas, más de 850 hombres apoyados por ella para adorar a dioses extranjeros. Hoy en día rara vez vemos este tipo de práctica, pero la idolatría va más allá de las imágenes talladas. La idolatría, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, pues el Señor debe de ser nuestra prioridad en la vida. Por ejemplo, hoy en día existe un mundo evangélico donde se destacan más personalidades como cantantes y pastores por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y ahí es donde opera el espíritu de Jezabel. Hace que la gente idolatre a la celebridad del evangelio más que el Señor mismo. Y esto es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel, su significado es manipulador. Ella quiere que todo fuera a su manera. Incluso convenció a su esposo a abandonar al Dios de Israel, le dio la vida, adorar al dioses Baal. Además, sintió mucha envidia una vez que planeó una mentira para matar a un hombre llamado Nabón, simplemente porque su esposo deseaba su tierra. Así tomó la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para lograr lo que desee, traiciona o apuñala a otro por la espalda y busca venganza contra aquellos que se niegan a cumplir sus órdenes. El espíritu de Jezabel ingresa a muchas iglesias a través de personas que quieren controlar todo. Algunos de estos individuos ya ocupan puestos de autoridad profesionalmente y reflejan esa actitud dentro de la iglesia, pensando que pueden dar órdenes a sus hermanos como si fuera un empleado o subordinados en el lugar de trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene una posición de poder en la sociedad, debe quedar afuera. En la iglesia todos somos hermanos y hermanas y debemos servirnos unos a otros.
el amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando nombramos para un puesto de liderazgo a alguien que no trata bien a su hermano. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios al punto de que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron a causa de Jezabel, y Elías mismo fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de este tiempo hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían escuchar. De igual manera, el espíritu de Jezabel se puede observar en las iglesias donde la gente es perseguida por su propio hermano. Hay iglesias donde ya están todo tan establecido que cuando un hombre una mujer de Dios propone cambio es perseguido y enfrenta persecuciones externas de muchas personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia. Eso es algo normal, pero el espíritu de Jezabel opera dentro de las iglesias. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, porque Jesús dijo que conocía su pensamiento en Lucas 11:17, y les dijo que todo reino dividido contra sí mismo sería arruinado, y a cada ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Por lo tanto, mucho cuidado con las personas que hablan mal de sus hermanos o persigue y líderes y miembros, porque están siendo usados por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a hacerlo, a interceder y a exhortar si es necesario, pero no causar división y pelea. Y como vimos al inicio de esta prédica, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21 y 22, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia por tolerar este espíritu de Jezabel entre ellos. Esto es lo que dijo: así que si hay alguien en su iglesia con esta característica, comience a orar por esa persona, ya que puede estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero tenga cuidado de no ser utilizado por el enemigo, participando en chisme y difamando a esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar paz por encima de todo. Muchos de estos individuos son meramente religiosos y aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios, por lo que necesitan que los bendigamos. Sin embargo, si la persona se niega a ser tratada, no hay nada que se pueda hacer. La Biblia es muy clara acerca de lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine su vida. El salmista escribió en el Salmo capítulo 1, versículo del 5 al 6, porque el Señor nos vigila, hermano. Y allí unos versículos que nos hablan más de la vida de esa mujer, de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 37. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 36. Y hay mucho más versículos que nos habla, que nos enseña, que nos dice cómo fue esa mujer en su vida. Fue una mujer mala, malvada, que no le tenía temor a Dios. Fue tanto el deseo y la lujuria que esa mujer tenía, que hizo muchas cosas malas. Hizo adorar a los dioses, a Baal, a Cera, a los dioses que ellos adoraban. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dio fuerza, le dio valentía, le dio inteligencia al profeta Elías, y se levantó con la autoridad de Dios y fue y se le presentó a esa mujer y le profetizó. Le dijo que sus días iban a ser así. Así como lo dice la Escritura, así fue lanzada
y los perros se comieron su cuerpo. Hoy en día estamos viendo en las iglesias muchas mujeres que son usadas por demonios porque no son no son bendición para otra persona. ¿Por qué? Porque ellas van para la iglesia solamente por ir nomás, pero su corazón está lejos del Señor. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día se están viendo en las iglesias esas mujeres provocando a los hermanos con su forma de vestir, con su forma de ser. Y eso es lo que hoy en día tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que cuidarnos de esas iglesias, de esas doctrinas, de esos demonios. Tenemos que pedirle fuerza a Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento y que tenga misericordia de nosotros, para que nosotros no caigamos en esas pasiones lujuriosas. Nosotros tenemos que ser bendiciones para otra persona. No podemos ser piedras de tropiezo. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Tenemos que tatuarnos la palabra de Dios en nuestros corazones, que quede tatuada en nuestros corazones, que no se nos borre nunca, que no se salga nunca, hermano. Así como esa mujer le llegaron sus días y le llegó la hora de que iba a ser muerta, que le iban a matar. Así le llegará también a esas personas que practican la lujuria, que practican la prostitución dentro de las iglesias, que practican el chisme, que practican cosas vanas, cosas horrendas que no le agradan a Dios. Yo sé que todos somos pecadores nosotros, pero nosotros tenemos que arrepentirnos porque Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos que arrepentirnos y buscarlo de corazón, adorarle. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente y espero, hermanos, que este video sea de gran bendición en su vida, sea de gran gozo en su vida, que puedan ustedes aprender cada día más de la palabra. Ahí están los versículos que yo les dije. Los puede buscar en la Biblia. No estoy diciendo mentira. Ahí lo puede encontrar y va a ver lo que la Biblia le dice sobre esa mujer. Y sigamos aprendiendo cada día más porque hay muchas historias en este bendito libro. En este bendito libro que es la Santa Escritura, hay muchas historias que son verdaderas, que es verdad. ¿Por qué? Porque esta es la palabra viva del Señor. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir capacitándonos en la palabra de Dios. Porque estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Se están levantando muchas apostasías dentro de las iglesias. Satanás ya no está en el mundo, Satanás está dentro de las iglesias. Y eso es lo que tenemos que prepararnos para no dejarnos engañar del padre de la mentira, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.